A Juan Martín, si no. Ahí va. A ver. Bueno, se ve la... A ver, ahí. Sí, profe. Perfecto. Si se me llega a entrecortar, me avisan y apago la cámara, ¿sí? Arrancamos. La clase de hoy, ¿sí?, se va a tratar sobre el modelo normativo. Por empezar, les comento que bueno, estamos haciendo, o sea, este año hicimos una modificación. En otros años el tema del modelo normativo lo abordamos un poco más adelante, ¿no?, de lo que es la cursada. Bueno, y este año decidimos hacer un cambio. También les comento que es la primera vez que voy a dar este tema, así que cualquier cosa me detienen, me preguntan, y también le pido ahí cualquier cosa a mis compañeros que me den una manito. Y bueno, vamos a volver muchas veces a este tema, ¿no?, a lo que es la planificación. Como nos comentó Juan Martín el otro día, nuestra asignatura tiene como dos grandes ejes, ¿no? Por un lado, nos abocamos a una parte más teórica de prácticas, de necesidades, donde vemos muchos conceptos de fertilidad de suelos, y por otra parte, todo lo que es la planificación, ¿sí? Entonces, nuestra asignatura le vamos a dedicar mucho tiempo al trabajo de campo. Y hoy estamos arrancando con esa etapa, y por eso también les pedimos que tengan a mano los archivos, ya que vamos a hacer de trabajos en grupos según sus grupos de campo. Entonces, ustedes en conservación avanzaron con la etapa informativa y la etapa descriptiva, y parte, digamos, de la interpretativa. Ahora nos vamos a meter de lleno en la parte interpretativa y más adelante en la resolutiva, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver es el modelo normativo. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por modelo normativo? ¿O a qué les suena esa palabra? ¿Alguien que quiera aportar? Nadie. ¿Qué entienden por modelo? ¿Qué entienden por normativo? ¿No? Normativo viene de norma. No sé si no me escuchan, si estoy sola. Hay un modelo que sigue las normas, no sé. Se escucha, a ver. Dice. Sería como un esquema, digamos, que te va dando pautas y pasos para hacer algo, justamente para planificar. Bien. Un modelo, digamos, es siempre una simplificación de la realidad, ¿no? Y esto de normativo, con establecer normas, ¿no?, de alguna manera ir definiendo criterios, ¿sí? Lo que vamos a estar haciendo en este paso, digamos, es definir algunos criterios que van a orientar el resto de nuestra planificación. ¿Y qué características tiene la planificación agropecuaria? Por empezar, detrás de lo que el otro día se basa, el lunes, el otro día fue el lunes, hace poquito, en el enfoque de sistemas, ¿sí? Esta propuesta que para su época, digamos, resultó novedosa, porque se pasó de ver una mirada, digamos, específica o en determinadas pautas, a empezar a tener una mirada más integral, más de interacción, y por eso la propuesta del trabajo práctico número 1 es que ustedes puedan de alguna manera modelizar su campo, ¿sí? Simplificar esa realidad, esquematizarla y ver cuáles son esas interacciones y cuáles son esos subsistemas que integran el establecimiento que ustedes eligieron. Nuestra planificación va a depender también de las escalas que estemos considerando. O sea, nosotros
en manejo vamos a trabajar a nivel de predio, pero no quita que haya que tener una mirada más global y regional, ¿no? Ver cómo nuestro predio se inserta en esos mercados más locales, regionales, ¿sí? O también si corresponden en caso de que exporten. También es muy importante tener en cuenta la escala temporal. Si vamos a estar hablando en algunos momentos, o sea, es importante tener presente esto. A veces vamos a estar hablando de prácticas cuyos efectos los podemos ver más rápidamente, pero también tenemos que planificar, y un poco la propuesta por lo general es hacer una planificación a 10 años de qué vamos a estar realizando en ese establecimiento. Otro tema importante es el tema de las jerarquías de los subsistemas, que también lo vimos el lunes, ¿no? Los distintos subsistemas y la importancia de cada uno en definir estas pautas. Y otro tema que les quería mostrar es, me colgué porque ahí lo veía a Juan Martín, pero pensé que se había activado su micrófono. Que para todo esto que les venimos a proponer, es indispensable que existan registros de todo lo que se realiza en el campo. Muchas veces estos registros no existen, por eso la intervención nuestra como profesionales puede arrancar, digamos, con esta propuesta, ¿no? Empezar a registrar todas las actividades que se realizan, todos los resultados que se van obteniendo, qué ocurre en cada uno de los lotes. Seguramente algunos de ustedes tuvo esa posibilidad, ¿no? De indagar, por ejemplo, la historia de uso de cada uno de los lotes, porque tenían registros, y otros les ha costado más porque en ese campo no se lleva un registro, ¿no? Muchas veces los encargados, si hace muchos años que vienen trabajando, tienen todo en su cabeza, ¿no? Pero al no tener un registro, resulta bastante difícil, digamos, empezar a planificar algo distinto, ¿no? Entonces, bueno, una de las tareas que nos debemos dar es esto de comenzar a registrar todo lo que se viene realizando. Vamos a seguir ahora. En función del desarrollo de la planificación, ustedes han identificado necesidades de las distintas unidades cartográficas. Esto lo tienen que traer hecho desde conservación. Si no llegaron hasta ahí, la propuesta es que empiecen a avanzar, ¿sí? Con todas las necesidades, y tenemos que ver cómo podemos saber objetivamente si lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, o lo que vamos a proponer es eficiente, cuán correcto o eficiente, ¿sí? Y cómo vamos a evaluar en sí la propuesta que nosotros hacemos. Entonces, la propuesta es ir a recurrir a distintos indicadores, ya sea cualitativos o cuantitativos, que nos van a permitir ver cómo venimos trabajando en nuestro establecimiento. Entonces, el modelo normativo de la planificación va a ser eso, ¿no? Un conjunto de rangos de tolerancias, que pueden ser físicas, biológicas, económicas, sociales, ambientales, ¿sí? A la cual vamos a estar sometiendo nuestro sistema sin que sufra procesos de degradación, ineficiencia en el uso de la energía y pérdidas de rentabilidad, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir, bueno, de acá en adelante vamos a tener un rango de tolerancia para evaluar cómo venimos. Y eso es el modelo normativo, ¿sí? Establecer estos techos o pisos, según corresponda, y ahora lo vamos a ver en los distintos indicadores, que nos van a ir orientando y nos van a permitir evaluar cómo venimos trabajando, qué rumbo le damos al establecimiento, y nos va a permitir tomar decisiones o hacer cambios en la dirección o en el rumbo que le venimos dando. Algo muy importante del modelo normativo es que lo proponemos como algo fijo. Si es algo que se decide de antemano, este va a ser nuestro modelo normativo, estas van a ser nuestras tolerancias, y esas tolerancias no deben cambiar a lo largo de la planificación. Sí, lo que puede cambiar es las propuestas, digamos, que venimos haciendo. Si vemos que no se van dando con estos indicadores que proponemos, bueno, ver qué podemos modificar. Pero en sí estas tolerancias que nos proponemos son fijas, ¿sí?
Entonces, ahora voy a salir de la pantalla compartida por un ratito, y les voy a proponer, para interaccionar un poco, que ustedes nos cuenten a través del Menti qué entienden por el concepto de sustentabilidad, ¿sí? Tienen la posibilidad de escribir 3 palabras o frases cortitas que definan qué es la sustentabilidad para cada uno de ustedes. Así que me salgo de acá, donde dejo de compartir, acá dejo de compartir pantalla, y ahora por el chat les voy a pasar el link. A ver cómo sale esto, ¿eh? ¿Alguna vez usaron el Menti? De mi parte no, profe. No, yo Tampoco. profe. Yo tampoco. Bueno, fíjense si pueden hacer clic en el link. Los va a dirigir a una página donde les va a pedir 3 palabritas para definir la sustentabilidad. Si no, otra forma de acceder, que ahí se las dejo, es directamente ir a la página de Menti y poner ese código. Y ahí yo estoy empezando a ver las primeras intervenciones. Y ahora lo vamos a compartir en conjunto. Avísenme si alguno tiene dificultad. Por ahora veo 4 intervenciones. Los invito a mis compañeros también allí a sumarse. Esto es anónimo, así que yo no veo lo que escribe cada uno. Bueno, 16 intervenciones, ahí bueno, van viendo, pueden ver cómo se va modificando la nube. ¿Hay alguien ahí? Sí, sí, se ve ¿Alguien que me Sí, diga? Sí, sí, profe. Bueno, vamos. A ver, alguna de la palabra de mayor tamaño, digamos, es la que más repeticiones tiene, ¿sí? Alguna de las cosas que dijeron: equilibrio, productividad, diversidad, conservación, estabilidad económica, uso racional, medio ambiente, desarrollo sostenible, protección de recursos, responsabilidad, estabilidad social, expresando las palabras, ¿sí? Ecológico, permanencia en el tiempo. A ver, ¿qué más? Biodiversidad, a largo plazo, sostenido, cuidado. Bueno, ahí, gracias por participar. Queda la posibilidad de seguir interviniendo, después lo vamos a compartir. Y volvemos a la presentación. Ahí vamos. Bueno,
bastante alineadas, ¿no? Todas las intervenciones. Cada vez que hablamos de sustentabilidad, yo entiendo que es un concepto muy, o sea, es complejo, heterogéneo, que hay muchas definiciones, pero todos más o menos entendemos lo mismo, ¿no? Esta capacidad de seguir produciendo de alguna manera que sea amigable con el medio ambiente, y que tienda, ¿no?, a la equidad, al equilibrio, ¿no? Todas estas palabras que fueron mencionando. Y más allá del concepto, lo que nos interesa es que tengan en claro estos tres pilares, ¿no? Estas tres dimensiones que están implícitas, de alguna manera, en el concepto de sustentabilidad, que son la ambiental, la económica y la social. Más allá de las definiciones que puedan haber en estos grafiquitos, en este caso es uno del IPNI, ¿no? Tres dimensiones, ¿no? Y que si uno de estos tres pilares no se corresponde o no se atiende, nuestro objetivo de sustentabilidad, digamos, de alguna manera se ve truncado, ¿no? Entonces, ¿por qué retomamos este concepto y por qué nos parece importante que vuelva a estar presente? Porque el modelo normativo, entonces, tendrá que tener o tendrá que incluir indicadores que atiendan a estas dimensiones, ¿sí? Para poder ver cómo venimos y ver si estamos siendo más o menos sustentables con las propuestas de intervención que estamos realizando. Entonces, acá lo clave, digamos, del modelo normativo son los indicadores, ¿sí? Por empezar, esta cuestión que hablábamos de escala, ¿no? Vamos a tener indicadores que atiendan a una cuestión de predio o de establecimiento en general, o de empresa, ¿sí? Y otros indicadores que van a ser específicos para las unidades cartográficas. Entonces, esta es una primera diferenciación que tenemos que hacer. Bueno, esto que no podemos medir con la vara distintos ambientes, ¿no? Cada uno va a tener sus limitantes específicas y habrá que atender a esas necesidades. ¿Y qué características tiene que tener un indicador? Esto es algo que seguramente lo han visto en otras asignaturas y que lo vamos a seguir viendo, pero ¿qué es? Es que los indicadores deben ser medibles, deben ser cuantificables durante el tiempo que nos estemos proponiendo y que los podamos monitorear, ¿no? Que sean sencillos de recolectar información y que nos den información que nos sirva para tomar decisiones lo más rápido posible, ¿no? Antes que sea tarde, digamos. Entonces, un indicador apropiado, ¿qué características debe reunir? Se debe poder comparar, ¿no?, con estos rangos de tolerancia que nos estamos poniendo, digamos, que puedan ser validados científicamente, ¿sí?, de ser necesario. Y muchas veces lo que necesitamos, no es el caso de la propuesta de planificación y de predio que vamos a trabajar en el manejo, pero sí, muchas veces como profesionales nos toca trabajar con una diversidad de establecimientos, ya sea en algún proyecto, o en algún grupo, asesorando grupos. Entonces también es importante esto, que el indicador nos permita comparar información entre distintos establecimientos, ¿sí? Y siempre que nos dé esta información en el tiempo que nosotros lo necesitemos para tomar las decisiones, ¿sí? Un indicador puede servir para un predio, pero puede no ser útil para otro, ¿sí? Es muy importante conocer qué objetivos tenemos de producción para ese determinado establecimiento, y acá es muy importante, digo, nuestra función como técnicos de poder tener una conversación con la persona que tome las decisiones, ¿no?, en el establecimiento, y ver cuáles son sus objetivos, qué problemas hay, cuáles son las posibles ineficiencias que tenga el sistema. Sin embargo, si bien esto es recontra importante, también yo entiendo que como técnicos tenemos que tener
esta posibilidad de decir, bueno, está bien este objetivo, pero lo tenemos que enmarcar, o de alguna manera lo que tenemos que proponer es esto, ¿no? La sustentabilidad y atender, como mencionábamos hoy, estas 3 dimensiones. Entonces ahí es donde vamos a tener que tener esta capacidad de negociación, ¿no? y de que nuestras propuestas también sean escuchadas, pero siempre respetando los objetivos, ¿no? que tenga la persona para ese establecimiento. Bueno, los umbrales o límites, que ahora los vamos a ver, ¿no? Un poco en función del indicador que estemos utilizando. Y acá nos metemos con los indicadores de sostenibilidad, o sea, vamos directo a ver cuáles son estos indicadores. Los que vamos a ver ahora bajo este título, indicadores de sostenibilidad, son de alguna manera los que sí o sí tienen que tener para su establecimiento, para la unidad cartográfica, en caso de que corresponda, ¿sí? Y vamos a ver otros, que son los que, entre los cuales ustedes van a poder elegir. Pero estos que estamos viendo, sí o sí, tienen que estar incluidos. Uno de ellos, digamos, que tienen que ver netamente con la cuestión edáfica, ¿sí? Con las limitantes que podemos encontrar en el suelo. El primero es la pérdida de suelo o riesgo de erosión. ¿Este indicador va a estar en todas las unidades cartográficas? Juancho, levantaste la mano. Sí, no, era para hacerte está perfecto, para hacer una acotación con respecto Sí. a la medición de indicadores. La característica que tienen que tener estos indicadores también es la simpleza de medición y que sean económicos. O sea, dentro de lo posible, que sean simples de realizar y que no sean caros. Nada, recuerdo un congreso donde vino un docente americano y ellos, por ejemplo, están evaluando ADN del suelo. Entonces, bueno, para nosotros es una cosa imposible. Entonces, quería acotarle a lo que está bien diciendo Gisela, que digamos, dentro de lo importante del indicador a la hora de mensurar si estamos trabajando bien o mal, también lo ideal sería que ese indicador no sea simple de medir y que no sea costoso. Nada más es lo único que quería aportarle a lo que decía. Gracias, Juancho, sí, me había olvidado de eso. Es muy importante tener esta facilidad de acceso a la información, digamos, y que sean económicos y que sean factibles de realizar, ¿no? Porque si nos planteamos algo imposible, la verdad es que no tiene sentido. Después yo les voy a mostrar un ejemplo que, bueno, que justamente habla de indicadores ambientales. Pero tiene cierto demostrable que lo apliquemos. Entonces, indicadores físicos. El indicador de pérdida de suelo no va a estar presente, no lo vamos a establecer, digamos, en todas las unidades cartográficas, sino en aquellas que tengan riesgo de erosión, ¿sí? La tolerancia de pérdida que nos podemos dar va a estar comprendida entre 8 a 12 toneladas por hectárea y por año. ¿Y de qué se imaginan que puede depender, digamos, si nos establecemos que en este caso, ¿no? Sería un techo, ¿no? Lo máximo que puedo perder. Después vamos a ver otro caso de piso. Pero ¿de qué va a depender este 8, si vamos a establecer 8, 9, 10, 11 o 12 toneladas? Se escucha un martillo, ¿no? ¿De qué se imaginan que va a depender esa tolerancia o esas toneladas que establezcamos, pensando en que es una unidad cartográfica en la cual tenemos riesgo de erosión? La pendiente o la estructura que tengas en caso de erosión eólica. Bien, perfecto. Sí, va a depender del grado de pendiente. ¿Sí? Cuanto más pendiente tengamos, el riesgo de erosión va a ser mayor, con lo cual
nos tenemos que dar una tolerancia un poco mayor, ¿sí? para perder, porque de alguna manera es inevitable, ¿sí? Pérdida, vamos a otro indicador, pérdida de estabilidad de estructura. Ustedes, no sé, se perdió, digamos, el tema de la posibilidad de hacer trabajo práctico, pero en conservación hacían esta determinación de estabilidad. El método, yo le digo Henning, no sé cómo se dice Enan, pero se escribe con H, Henning. ¿Lo vieron esa metodología para determinar estabilidad de estructura? Ese nombre a mí no me suena, profe. No, a mí tampoco. Sí, yo no Creo- recuerdo tampoco. Creo que lo nombraron, pero no, hacerlo no lo A lo hicimos. mejor no, a lo mejor lo recuerdan como el método de agua, alcohol y benceno. No, yo tampoco. Lo No. recuerdo Tampoco. ese nombre, No, no. ahí no. La verdad que no. En Edafo tampoco lo Bueno. vimos. Bueno, de última después. ¿En EDAFO no? No, tampoco, profe. Que yo recuerde, no. Bueno, lo vamos a anotar, ¿no? Para pasar después la información. Bueno, son cosas con esto de no poder hacer trabajos prácticos y bueno, de la presencialidad que se van perdiendo. Pero básicamente es una metodología que permite, o sea, en comparación a un suelo pristino, virgen, ¿sí? Comparar justamente cuál es la estabilidad de estructura. ¿Y de qué va a depender? La tolerancia que nos pongamos, digamos, va a depender de la textura del suelo, ¿sí? En suelos arcillosos vamos a poder perder hasta un 40%, y en suelos arenosos hasta un 60%. Y esto simplemente, digamos, es por la capacidad de regeneración de esa estructura, digamos, que tienen los distintos tipos de suelos según... me perdí, según la textura, ¿no? Del mismo. Otro indicador físico que tiene que ser de materia orgánica, ¿sí? ¿Y de qué va a depender ese rango de pérdida que establezcamos? Va a depender del contenido inicial, ¿sí? De materia orgánica que tengamos para esa unidad cartográfica. El rango que se propone es entre un 5 y un 10%. Nuevamente, si es un 5, si es un 6 o un 9, va a depender del valor inicial que tengamos. Este valor de materia orgánica, o sea, se puede establecer por laboratorio, digamos. De hecho nosotros hacíamos este trabajo práctico en el laboratorio, sino de manera teórica lo pueden establecer a través de las series de suelos, y es un valor que está en los datos de la serie. Y nuevamente, o sea, si tenemos mayor contenido inicial, nos vamos a permitir perder un poquito más. Si tenemos menos, tenemos que ajustar, ¿sí? Esa pérdida de materia orgánica. ¿De qué va a depender justamente la pérdida de materia orgánica? Bueno, de muchísimos factores, pero nuestra herramienta principal para regular esa pérdida es a través de la definición de la rotación que hagamos. Y en las próximas clases vamos a ver una herramienta muy valiosa que tenemos para comprobar teóricamente si estamos o no adentro de este 5 o 10%, que es el balance de materia orgánica. O sea, van a aprender a hacer un balance que les va a decir, a partir del contenido inicial de materia orgánica que tienen, a partir de la humificación y de la mineralización, cuánto van a perder en función de la rotación que se esté eligiendo. Después, el último indicador físico que proponemos como que sí o sí tiene que estar es la capacidad de infiltración. Acá sí somos estrictos en que no se puede perder capacidad de infiltración. Sí, ustedes lo que debieran tener como dato
es cuál es la infiltración que tienen hoy en día en esos suelos. Y bueno, en el trabajo práctico hay un pequeño cuadrito, digamos, con distintos valores de infiltración, nuevamente también según la textura del suelo, pero sí, o sea, en sí la tolerancia de pérdida es nula, no podemos perder capacidad de infiltración a lo largo de nuestra planificación. Otros indicadores que sí o sí tienen que estar establecidos. Un indicador biológico que le llamamos es el rendimiento de indiferencia. El rendimiento de indiferencia justamente es un piso de sostenibilidad, es lo mínimo de rendimiento que debemos obtener para cubrir los costos directos de esa actividad. Y bueno, esto es una convención, digamos, ¿no? Una decisión que tomamos, que es que cubra también entre un 10 y un 15% de los costos indirectos. Es el mínimo, ¿sí?, que tienen que obtener. Si el rendimiento es menor a eso, van a estar perdiendo plata. Juan Martín, ¿algo que quieras aportar respecto a este indicador? Sí, en realidad el rendimiento de indiferencia sería, no sé si ustedes vieron economía, y si vieron economía tienen presente cómo se calcula un margen bruto. El margen bruto son los costos directos, o sea, involucra los costos directos, los costos indirectos, los intereses y las amortizaciones. Como porque están haciendo algún cultivo agrícola, maíz, trigo, soja, girasol. Vendría a ser cuando el margen bruto se hace cero, o sea, cuando lo que ustedes, digamos, sacan del campo, del lote, equivale a lo mismo que le costó hacer el cultivo, por ejemplo. O sea, si yo haciendo, por ejemplo, tomemos cualquier cultivo, necesito para un maíz producir 3.500 kilos de maíz para quedar hecho, para quedar en cero. Por eso, como bien le decía Gisela, esto en este caso sería un piso de sostenibilidad porque una de las cuestiones a tener en cuenta para que sea sustentable es que sea rentable. Y en ese caso, si ustedes no producen más de lo que le costó hacer ese tipo de actividad, estarían siendo no rentables, o sea, estarían perdiendo plata. Por lo cual, y agregando un poquito a lo que decía Gisela, dentro de lo que es el esquema de planificación, que en manejo vamos a ver fundamentalmente lo que es la etapa interpretativa y un inicio de la parte resolutiva, que ustedes después la van a continuar en la correlativa que tienen en quinto año, que es planificación. Dentro del esquema de la planificación, de la etapa interpretativa, siempre hablamos que hay cuestiones que son más elásticas y otras cuestiones que son rígidas. El modelo normativo es una de las partes rígidas que tiene la planificación, porque cualquier cosa que ustedes se vayan para arriba para abajo de un piso o para arriba de un techo, básicamente. Con respecto a lo que Gisela le marcaba bien como una norma, esto es nosotros estamos estableciendo un 15% de los costos indirectos, porque, o sea, atribuirle todo el costo indirecto que tiene el campo, que son gastos de estructura, sueldos, un montón de cuestiones que están involucradas en los costos indirectos, atribuírselo a una sola actividad estaría haciendo que estemos equivocando el diagnóstico. Entonces, a los fines de no hacer complejo el tema de las cuentas para el trabajo de esta asignatura, vamos a establecer que, digamos, el costo de hacer una actividad va a ser igual al costo directo,
y le vamos a sumar un 15% de ese costo directo, que va a implicar los costos indirectos, más las amortizaciones, más los intereses. No sé si quedó alguna duda con lo que le estoy planteando, me lo dice. Está claro, pero yo no entiendo por qué lo consideramos un indicador biológico. Lo consideramos indicador biológico porque es una cuestión más atribuible al rendimiento, ¿no? Del Que proceso vos tenés que biológico obtener. O productivo, sea, digamos. claro, el proceso bien. biológico es el rendimiento. Después el margen bruto, obviamente, va a hacer que vos seas más o menos eficiente. O sea, en general, lo que vos buscás es margen bruto. Yo te puedo decir que yo puedo ser más eficiente que vos haciendo 8.000 kilos de maíz, y vos haciendo 12.000 kilos de maíz, y yo puedo ser más eficiente que vos porque Menos llego a costos, una claro. producción gastando menos que vos. Ujú. Bueno, gracias, Juan. ¿No? Como les indicaba, otro indicador es un indicador económico, el margen bruto. A ver, desde ya que no es el único, hay un montón de indicadores económicos y que los van a ver en economía, y lo mismo cómo calcular precisamente el margen bruto, ¿sí? Esa tarea la pueden hacer, digamos, pueden calcular el margen bruto por actividad, deben calcular el margen bruto por actividad, pero a los fines, digamos, de lo que es el modelo normativo, lo que nosotros proponemos es que sea sostenido y creciente, ¿no? Que ese margen bruto sea creciente en el tiempo. Para atender la otra dimensión de la sustentabilidad, ¿no? Que es la dimensión social, planteamos echar una mirada, digamos, a estas pautas, que obviamente no son las únicas importantes, pero son las que elegimos, que es en qué condición de empleo están todos los trabajadores y trabajadoras del establecimiento, pautas de capacitación, los empleados se capacitan, cómo son esas capacitaciones, se registran, ¿sí? Y en condiciones de higiene y de seguridad, ¿no? También condiciones de vivienda, cómo están viviendo los trabajadores en el campo, cómo son las viviendas, tienen acceso a los servicios básicos. Bueno, un poco que miren o que empiecen a tener en cuenta también estas cuestiones. Hasta ahí. Los indicadores obligatorios que sí os vamos a ver, el trabajo práctico, que es que elijan 2 indicadores más de cada una de las dimensiones, y acá vamos a ver y a conversar de algunos posibles, ¿sí? Indicadores físico-gráficos, síntomas de degradación, si hay síntomas de degradación o no. Esto es algo muy interesante, ¿no? para hablar con el productor, con la productora, porque bueno, ellos mismos de lo que están viendo, de ver el funcionamiento, es algo que puede surgir de esa charla. Bueno, ¿cuáles son esos niveles de degradación? ¿Sí? En función de las características originales de ese suelo, ver cómo varían las propiedades físicas del suelo, ¿sí? Cualquiera de las propiedades que hayan estado estudiando, tanto en edafología como en conservación, resistencia mecánica, densidad aparente, estabilidad de estructura, ¿sí? El estado de fertilidad de los suelos, ya nos vamos a adentrar más en el tema de fertilidad, pero bueno, cómo venimos con los macronutrientes, cómo viene esa materia orgánica, que lo planteamos al principio, cómo son las rotaciones. Esto del balance de la materia orgánica también lo vamos a ver más adelante, y ver cómo podemos ajustar la rotación en función al resultado del balance de materia orgánica, cómo es la cobertura, ¿sí? Qué demanda tiene cada uno de los cultivos que estamos planteando, eso también lo vamos a abordar más adelante. Algunos
otros indicadores sociales, ¿no? Que, bueno, les mencioné el tema de las condiciones de viviendas, las condiciones de salud también de esos trabajadores. Algo importante y muy interesante que cada vez se está hablando más, que es el cumplimiento de las expectativas de las personas que están integrando, trabajando en ese lugar, ¿sí? ¿Qué los llena, qué les interesa de su vida, el tiempo de ocio, ver cómo están, digamos, en relación a lo que pretenden para su vida. Condiciones, que lo habíamos visto antes, de higiene y de seguridad, ¿no? Disponibilidad de material de seguridad, por ejemplo, el uso del equipo de protección personal, ¿no? Para la aplicación de agroquímicos, si se le entrega a los trabajadores este equipo, el uso de maquinarias, toda la cuestión de ergonometría de las maquinarias. Podemos evaluar también cómo es la interacción del productor, de la productora responsable con otros productores, si están organizados, si participan en algún grupo, si están siendo asesorados, no sé, en un grupo de cambio rural, si pertenecen a un grupo que crea. Es importante plantearlo, ¿no? Entendiendo que hacen a esta pata social, digamos, de la sustentabilidad. Bueno, perspectiva de género y tenencia de la tierra, con un asterisco. Ahora les digo por qué. Tenencia de la tierra en sí, por ahí no es un indicador, pero como lo planteó también Juan Martín en la primera clase, cuando vimos en las matrices el componente del subsistema muy importante para tener en cuenta cuando planificamos, porque no es lo mismo una empresa que está alquilando tantas hectáreas por acá y tantas hectáreas por allá, y cómo va a ser el vínculo con la tierra y su propuesta de trabajo en esa tierra, que, por ejemplo, una familia, un chacarero tradicional que tiene unas determinadas hectáreas y que las puede trabajar, y qué expectativa tiene, y que es propietario, digamos, de esa tierra para su vida y para ese suelo, ¿sí? Con respecto a la perspectiva de género, a ver, es algo que cada vez se viene atendiendo más, ¿no? Y si bien es una problemática, la entendemos como una problemática que atraviesa a toda la sociedad, creemos que es algo que particularmente se da en el campo, con las mujeres de los trabajadores, con las ingenieras agrónomas, ¿por qué no? También, ¿no? Que muchas veces cuesta más la inserción laboral, o sea, es una pauta para tener también en cuenta. Y acá me explayé con algunos indicadores de género, tanto cuantitativos como cualitativos. Esto que tienen acá está pensado para proyectos con una mirada de género, ¿sí? O sea, está pensado para grupos. Esto me pareció interesante poder compartirlos porque esa mirada la podemos tener también en un establecimiento, aunque no esté organizado, aunque no esté trabajando con otros, ¿sí? Por ejemplo, cantidad de mujeres y varones que acceden al financiamiento para la compra de insumos en una producción hortícola. Porcentaje de miembros de la organización X, ¿sí? Diferenciado por sexo y en relación a cargos de mayor jerarquía hacia el interior de la organización. Cantidad de participantes diferenciados por sexo en relación al total de socios, ¿sí? Todos estos son numeritos, son cuantitativos. Y algunos cualitativos, por ejemplo, ver cómo es la intervención, tanto de los varones como de las mujeres, en una asamblea donde se toma una decisión, ¿no? A ver cómo intervienen, cómo participan, cuáles son los roles y las jerarquías de esos roles adentro de una organización. Y bueno, ya les digo, esto está pensado para grupos, pero si lo pensamos en un establecimiento, poder tener una perspectiva de género es interesante, ¿no? Si estamos pensando también en atender esta dimensión social. Hay mujeres en el campo, son mujeres de los trabajadores, esas mujeres, o sea, están trabajando en el campo, atienden solamente las cuestiones domésticas, ese trabajo
¿Es remunerado? ¿En qué condiciones están? Es algo que está bueno, digamos, empezar a tener en cuenta y empezar a entenderlo también como una responsabilidad que tenemos como ingenieros agrónomos, ingenieras agrónomas, en nuestras intervenciones. Después, otros indicadores económicos, financieros, ya no solamente hablando, como veníamos hablando por ahí antes de las unidades cartográficas, como gastos, consumos de agroquímicos, consumos de combustibles, los costos de contratación de los servicios. ¿Qué posibilidad hay real de acceso a los créditos? Indicadores ambientales, que también cada vez cobran mayor relevancia para atender a la dimensión ambiental, ¿no? Todo lo vinculado al bienestar animal, ver en los establecimientos, sobre todo en las producciones intensivas, ¿no? Cómo son esas condiciones de los animales, ¿no? Como tanto de la densidad que ocupan, de sus condiciones de salud, de su alimentación, ¿sí? Del agua. El tema de uso de agroquímicos, bueno, ya lo veremos también con más detenimiento, lo debatiremos cuando en el trabajo debate que les comentó también Juan Martín el día lunes, el modelo, digamos, preponderante y el modelo de agroecología que está cobrando cada vez más fuerza. Bueno, poder analizar de manera objetiva, a ver qué agroquímicos se están utilizando hoy en nuestro establecimiento, cuántos principios activos se están utilizando, cuál es la toxicidad de esos agroquímicos. ¿Podemos hacer una propuesta que sea más sustentable? ¿Podemos disminuir la cantidad de principios activos? ¿Podemos pasar de bandas azules a bandas verdes y utilizar alguno que sea menos nocivo? ¿Se puede proponer una transición hacia un sistema sin utilización de agroquímicos? Esas son algunas de las cosas, ¿no? que podemos empezar a mirar. Tenemos humedales, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con estos 7W que tenemos muchas veces se conservan. Refugios de biodiversidad. Hay refugios de biodiversidad en nuestro establecimiento. ¿Podemos proponer, podemos ir hacia eso? ¿Qué pasa con toda la gestión de los residuos, ¿no? Esto también es muy importante en producciones animales intensivas, ¿no? ¿Qué se hace con los residuos? ¿Se tratan, se compostan, no se hace nada? ¿Sí? Empezar a ver esos temas. ¿Qué pasa con los cursos de agua que estén pasando por los establecimientos? Bueno, cómo venimos con el tema de las malezas, tenemos malezas con resistencia, hay escuelas cerca del establecimiento, está cerca de las viviendas, ¿no? Esto de las viviendas sobre todo es muy importante en planteos ya más periurbanos, que por ahí con esta metodología no vamos a estar abordándolas, pero sí muchas veces en planteos hortícolas, ¿sí? de zonas periurbanas, esto es es una gran fuente de conflicto entre lo que es la producción y las viviendas que están cerca, o los galpones de pollo y los countries. Hay toda una tensión, digamos, por el uso de suelo que es cada vez más importante, y bueno, que es algo también para tener en cuenta. Y después vamos a tener indicadores específicos de las producciones, que esto obviamente lo van a ver en cada una de las producciones, cuando estudian producción vegetal, producción animal, que se refieren tanto a todo lo que tiene que ver con el rendimiento, litros de leche, kilos de carne, o los rendimientos en granos, y después muy específicos, por ejemplo, de la producción animal, si están cumpliendo o no con el calendario sanitario. Ustedes saben que hay enfermedades de control obligatorio y que hay que vacunar de manera obligatoria, hay según categorías, cómo son los consumos, cómo se maneja el alimento.
esto del manejo del alimento es muy interesante pensarlo, ¿no? Uno de los atributos, digamos, de los agroecosistemas es la posibilidad de ser autogestivos, ¿no? De ir independizándose y resolviendo hacia adentro del establecimiento. Entonces, ¿cómo es ese manejo del alimento? ¿Se resuelve dentro del sistema o se tiene que salir a comprar? ¿Se elabora el alimento en el mismo lugar o se compra? Bueno, ir pensando todo eso también lo van a poder ver cuando ustedes hagan su esquema, ¿no? Y cuando vean las interacciones entre los distintos subsistemas. Y después todos los indicadores que mencionábamos recién, productivos, kilos por animal, cabezas, litros de leche, todos los indicadores reproductivos que los van a ver en producción animal. Todo esto, así que fuimos viendo, es para que ustedes lo charlen entre ustedes, lo charlen con el productor o la productora que les toque entrevistar, y vayan eligiendo o vayan decidiendo cuál podría ser el más adecuado a monitorear en su establecimiento, ¿sí? Entonces, es fundamental la elección de atributos que nos permitan evaluar la realidad del sistema y analizar esas tendencias, ¿sí? Cuando estamos interviniendo, cuando hacemos una propuesta. Asimismo, la elaboración y su posterior evaluación hará posible el desarrollo de sistemas adaptativos que tendrán la posibilidad de modificar o rectificar algunas prácticas para lograr las metas propuestas, lo que nos contaba hoy Juan Martín, ¿sí? Hay cosas que son fijas, que no se van a tocar, y hay cosas que sí podemos, en función a cómo vengan esos indicadores, ir adaptando o ir modificando, siempre con el objetivo de aumentar la sustentabilidad. Es un marco teórico que se llama MESMIS, es esto que lo voy a leer, Marco para la evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales, incorporando indicadores de sustentabilidad. A ver, esto es un ejemplo, o sea, es un gráfico, ¿sí? Este marco teórico lo que plantea es definir de manera participativa, en caso de que se esté trabajando con muchos establecimientos, qué es la sustentabilidad para ese grupo que venimos trabajando. Y en función a eso, atender a los distintos atributos de los agrosistemas y ir eligiendo indicadores. En este caso eligieron esos indicadores. Vamos a leer algunos: grados de compactación, pisoteo del suelo, grado de satisfacción del personal, tiempo de esparcimiento, relación insumo-producto, elaboración propia de raciones, capacidad de atender retiro de los socios, porque en este caso se estaba hablando de una cooperativa, ¿sí? Transparencia en la gestión, diversidad animal, bueno, todo eso está vinculado a lo que este grupo entiende por sustentabilidad. Y es una comparación entre lo que es el año 1, la liñita punteada, y el año 5. ¿Sí? Entonces, esta metodología, a través de este gráfico que se llama de tipo ameba, nos permite comparar entre los distintos predios y, a su vez, para un mismo predio a lo largo de los años, si están siendo más o menos sustentables. Fíjense que todos estos indicadores están estandarizados entre un valor de 0 a 5. Es decir, que hay que hacer todo un trabajo previo. Pero bueno, luego de esa estandarización se va marcando el valor y nos permite ver esto. Perdón, ¿qué quiere decir este gráfico? Que para la mayoría de los indicadores fueron luego de 4 años, o sea, de entre el año 1 al año 5, se está haciendo más sustentable, se está tendiendo a alcanzar ese valor de 5. Bueno, en este caso, lo que les contaba es estos atributos básicos de un agroecosistema que atienden los indicadores que vimos: son la productividad, la estabilidad, confiabilidad, resiliencia, adaptabilidad, equidad y autogestión. Otro ejemplo que les quería mostrar es el que les mencionaba hoy, que es el Agroecoindex, que es un software de evaluación ambiental de establecimientos agrícolas. En este caso, este software, digamos, atiende la cuestión ambiental solamente, no está viendo las otras dos dimensiones que les planteamos, pero me parece
súper interesante esta cuestión del semáforo. Acá lo que nos muestra, o sea, lo que está en verde sería más sustentable, lo que está en rojo menos sustentable, o sea, quiere decir que se está alcanzando el alerta o esa tolerancia, ese rango que se planteó. Lo complicado de este sistema, digamos, es que son justamente lo que nos contaba Juan Martín. A mi entender, no son indicadores fáciles de relevar, no son datos que uno pueda obtener de manera sencilla. ¿Sí? Por ejemplo, riesgo de contaminación, consumo de agua, eficiencia de uso del agua, impacto sobre el hábitat, o sea, son indicadores que requieren de mucho laburo. Lo que sí... El software está bueno porque es un Excel donde uno, una vez que obtiene el dato, lo carga ahí y luego arroja, digamos, este resultado. Pero bueno, ya les digo, me parece súper interesante la idea del semáforo y ver en dónde tenemos atención. ¿Cómo relacionamos todo esto con nuestro trabajo práctico? Bueno, como veían hoy en la plataforma, en la clase número 2, que se llama Modelo Normativo, ahí van a tener el link para descargar el trabajo práctico. Es un cuadro, ¿sí?, donde están nombrados los indicadores que sí o sí tienen que saberse desarrollar y tener en su carpeta, y la propuesta es que identifiquen al menos 2 indicadores extras de alguno de los que vimos, de lo que tienen en la bibliografía que está citada, para monitorear en su campo. Pero no solamente seleccionar el indicador, sino también establecer cuál va a ser su rango de tolerancia, y mínimamente pensar en qué momento de la planificación se va a estar monitoreando eso, ¿sí? No sé, en el año, o sea, en el momento inicial, llámenle año 0, se va a monitorear en el año 0 y en el año 10, bueno, mínimamente ir pensando en esas cosas que por ahí todavía cuesta porque no nos metimos a desarrollar la planificación, y de qué manera van a conseguir el dato, ¿sí? Mínimamente pensar qué tienen que hacer para conseguir esa información y qué dificultades en ese caso pueden llegar a tener. Un ejemplo, no sé, contenido de materia orgánica. Bueno, una opción sería ir a hacer un muestreo y hacer los análisis. Bien, hoy por hoy esa opción no es posible, pero bueno, lo vamos a sacar de la serie de suelos. ¿Sí? Mínimamente desarrollar cómo van a conseguir el dato. ¿Qué más? Eso lo vamos a hacer ahora en trabajos de grupo, ¿sí? Por campo, por eso le pedimos que traigan el trabajo, y nosotros vamos a estar yendo a visitar y a sacar dudas en los distintos grupos. De empezar a registrar todo lo más posible en cada uno de los establecimientos. Esto obviamente no es algo que puedan hacer ustedes, pero sí proponerlo. Conocer, poder acercarse y conocer cuáles son los objetivos que tiene el productor o la productora para ese establecimiento. Siempre atravesar toda esta cuestión por los 3 pilares de la sustentabilidad. O sea, la idea es que no solamente pensemos en ser rentables, sino que también podamos producir de una manera que sea cada vez más amigable con el medio ambiente y con la sociedad en general, ¿sí? Y después, un poco, que es el objetivo del trabajo práctico, es que ustedes puedan identificar cuáles son los mejores indicadores, seleccionar, decir, bueno, estos son los más adecuados para este establecimiento, cuándo los vamos a estar monitoreando y cómo los vamos a estar monitoreando, ¿sí? Bueno, y alguna bibliografía, ¿sí?, complementaria, no es obligatoria, pero de todo esto, de los trabajos que citamos, de los distintos softwares, ¿sí?, para que ustedes, al que le interese, pueda profundizar. Dejo de compartir. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran aportar? No, por mi parte nada. Creo que no, profe, de mi parte. Todo muy claro.
No, profe, por ahí cuando arranquemos a hacerlo, ahí sí, por ahí.